Los libros, la literatura, será algo imprescindible en la carrera musical de cualquier persona que quiera entrar en este infinito universo. Por supuesto, el oído, la musicalidad y, por qué no decirlo, en mayor o menor medida el talento, ayudarán a crecer, por intuición, a ese aspirante a músico. Pero escuchar y analizar música y los libros ayudarán a crecer, si no más rápido, sí más sólidamente a ese aspirante. Y libros que hablen de música no es que haya muchos, no, hay muchísimos, y cada uno con una peculiaridad que le hace esencial en su materia. A lo largo de mi vida como músico me han acompañado multitud de libros que me han hecho crecer y entender el porqué de la música y otras cosas. En este vídeo te voy a mostrar algunos de esos libros que me han acompañado, te hablaré de ellos y te diré por qué me parecen interesantes si no imprescindibles para cualquier aspirante a músico. Pero antes, no te olvides suscribirte, darle al like, a la campanilla, comentar o compartir. Ya sabes que todo eso hace crecer al canal y se agradece. Soy Pere Hernández, cambiemos de escenario y hablemos de libros después de la intro. Bien, pues aquí puedes ver parte de la colección de libros que me han estado acompañando a lo largo de mi aprendizaje musical durante muchos años. He decidido englobarlos en 9 categorías y empezamos por la más básica, el solfeo. Estos libros, bueno, concretamente estos no, porque los libros con los cuales empecé con 7 años ya no los conservo, son una edición posterior. Estos libros son todo un clásico, o han sido todo un clásico en los conservatorios y las escuelas de música. LAD, el método de solfeo, donde de forma gradual ayuda a aprender a entonar en cualquiera de los intervalos, a jugar con todo tipo de figuras rítmicas en todos los compases y además en todas las claves. Es, repito, un método en 5 volúmenes que hoy día todavía es perfectamente vigente para aprender solfeo, para aprender a entonar y jugar con valores rítmicos. Estos libros no podían ir desacompañados de estos dos, todo un clásico, de Joaquín Zamacois, el Tratado de Teoría Musical, en 2 volúmenes. Aquí empiezas viendo los valores rítmicos de cada una de las notas, qué es el compás, las armaduras, etcétera. Todo el tratado musical en 2 volúmenes. Imprescindible. Segundo bloque, armonía. Y en este bloque voy a hacer 2 distinciones o 2 subcategorías. La armonía tradicional o clásica y la armonía moderna o jazz, etcétera. Estos son los libros con los cuales aprendí armonía en el Conservatorio de Barcelona. Son imprescindibles, todo un clásico que no sé si hoy día todavía se utiliza en el conservatorio, pero el material que hay dentro es perfectamente vigente. El Tratado de Armonía de Joaquín Zamacois, que junto con los libros de Paul Hindemith, que tienen en su contenido muchas similitudes, y con el de Arnold Schoenberg, son absolutamente imprescindibles para el conocimiento y el estudio de la armonización en estilo tradicional o clásico. Pasamos a ver libros que traten sobre armonía moderna. Estos son los libros que utilicé cuando estudiaba en el aula de música moderna y jazz de Barcelona hace ya unos cuantos años. Están basados en el método del sistema que utiliza o que aplica The Berklee College of Music en Boston, una de las escuelas de música más prestigiosas de los Estados Unidos, junto con Juilliard en Nueva York o Groove School of Music en California, etc. Escrito por Enrique Herrera, fue muy útil mientras estábamos recibiendo las clases, pero si pretendes estudiar armonía por tu cuenta, los considero un poquito simples. Vale la pena aprovechar otro tipo de libros. Libros como por ejemplo estos 2 volúmenes de Gordon Delamont, todo un tratado de armonía moderna completísimo, donde vas a aprender a construir todos los acordes, a crear cadenas armónicas, a ver las relaciones entre ellos y cómo armonizar melodías. También libros absolutamente recomendables, los de The Groove, que utiliza en su propia escuela, en Groove School of Music. Repito, son auténticos tratados de armonía para construir acordes, crear cadenas, armonizar melodías, etc. Muy recomendables. Por cierto, si quieres especializarte en armonía jazzística, este libro es imprescindible, The Jazz Theory Book de Mark Levin, donde te va a mostrar multitud de ejemplos que podrás escuchar, pues todo tipo de construcción armónica, escalas y demás. Es un libro realmente mágico e imprescindible. Tercera categoría, la orquestación. Si quieres especializarte en esta materia por tu cuenta, hay 3 libros que te recomiendo y son imprescindibles para que tengas en tu biblioteca. El primero de ellos es La orquestación de Walter Piston. Todo un clásico. El segundo de ellos, Principios de la orquestación, también todo un clásico,
de Rimsky-Korsakov. Y el tercero de ellos, para mí, una auténtica joya, que ya va por la quinta o la sexta edición, Estudio de la orquestación de Samuel Adler, con multitud de ejemplos para que puedas escuchar. En su momento, en esta edición, venía con 5 o 6 CDs cargados de ejemplos donde podías ver todo lo que te muestra en este libro. ¿Qué aprenderás en ellos? Pues te va a enseñar todos y cada uno de los instrumentos de la orquesta, sus tesituras, características, limitaciones, etc., y a combinarlos para sacar el máximo partido de los colores sonoros de una orquesta sinfónica. Cuarta categoría, los arreglos musicales. Y aquí también vamos a hacer una bifurcación entre arreglos para formaciones de gran formato tipo Big Band o Big Band más sección de cuerda y arreglos para formaciones de pequeño formato, pequeños grupos. Para gran formato, un libro imprescindible, The Contemporary Arranger de Don Sebesky. Está enfocado básicamente a la Big Band, pero es perfectamente aplicable todo lo que aprenderás en él para cualquier estilo musical. Te va a mostrar todos los instrumentos que hay en una Big Band, sus tesituras, características, limitaciones, etc. Además, te va a enseñar a arreglar y orquestar para sección de cuerdas de una forma radicalmente distinta a cómo se enseña en el sistema clásico. Además, arreglar para voces y arreglar para sintetizadores, etc. Todo un auténtico tratado repleto de ejemplos. Aquí había 4 discos de vinilo para escuchar los ejemplos, pero en ediciones posteriores ya había CD o incluso online puedes escuchar estos ejemplos. Paralelamente a este libro, el de The Groove, Arranging Concepts, que utiliza en su propia escuela. Es un libro prácticamente similar. Está basado en el jazz, pero perfectamente aplicable a cualquier otro estilo musical. Aprenderás todos los instrumentos, a sacar el máximo de colores a los arreglos musicales con esos instrumentos. Y de Sami Nestico, esta auténtica joya, The Contemporary Arranger. También está basado para trabajar sobre Big Band, pero sobre todo está basado en sacar colores sonoros muy atractivos. Absolutamente recomendable también con ejemplos acústicos. En esta edición venía con un CD. Unos cuantos libros que en su momento me enseñaron cómo aprender a arreglar para formaciones de pequeño formato, pequeños grupos, fueron, por ejemplo, Arranging and Composing de David Baker, donde trabaja en su interior arreglos para tríos, cuartetos, etc., piano, bajo, batería o guitarra, y lo hace de una forma bastante gráfica y explícita. Otro, por supuesto, absolutamente recomendable, el de Gordon Delamont, Modern Arranging Technique. Aquí te va a enseñar y a trabajar con pequeñas formaciones, incluso a trabajar con voz. Si quieres adentrarte en otros estilos musicales, por ejemplo, el estilo afrocubano, te recomiendo este libro de Rebeca Mauleón. Es básico para aprender cómo crear ritmos con todas las percusiones y cómo trabajar el piano y el bajo, además de las voces, en las diferentes variantes de la música afrocubana. Y si quieres especializarte exclusivamente en arreglar voces, este libro de Jimmy Joyce, Scoring for Voice, donde te va a enseñar, en este caso venía con un CD, me parece que ahora ya todos los ejemplos sonoros están online, te va a enseñar a hacer arreglos con voces, muy atractivo e interesante. Quinta categoría, ¿te gustaría aprender a componer bandas sonoras para cine? Si es así, hay unos cuantos libros que son imprescindibles en tu biblioteca. El primero de ellos es esta joya, Sounds and Scores de Henry Mancini, donde te va a mostrar infinidad de ejemplos de cómo él orquestaba y componía las bandas sonoras para las películas que le encargaban. Más libros imprescindibles, este de Earl Hagen, Scoring for Film. Este libro concretamente es un auténtico clásico, puesto que en su interior, aparte de ponerte ejemplos de bandas sonoras de películas, te enseña los métodos rudimentarios que había en la época para calcular la cantidad de compases y de tiempo y de velocidad que se requería para ciertos segundos de filmación. Hoy día los métodos son distintos, pero está muy bien. También sacó un libro avanzado donde se utiliza también la síntesis para crear bandas sonoras, etc. Muy completos los dos libros. Son libros bastante clásicos, como he dicho, y hay ediciones más actualizadas. Pero si quieres algo más innovador, más moderno, este libro de Andy Hill, Scoring the Screen, donde te va a mostrar, o te hablará, de multitud de compositores, a ver si te lo puedo mostrar, de multitud de compositores con ejemplos de algunas de sus bandas sonoras, ejemplos donde
escucharás el color y los timbres que utiliza para ilustrar las imágenes de la película. Sexta categoría, ¿verdad que te gusta componer canciones? Hoy día en el mercado encontrarás bastantes libros que tocan la temática para aprender técnicamente cómo componer canciones, pero yo en su momento me topé con esta auténtica maravilla de Daniel Riccigliano, The Contemporary Songwriter. Hoy día está descatalogado este libro, venía con su correspondiente libro de ejercicios y quizá lo encontrarás en librerías de segunda mano. Trabaja básica y esencialmente tres temáticas: la temática melódica, armónica y la de forma y estructura. No toca el tema de la letra. Otro libro también muy recomendable es este de Richard Scott, Corporations for Songwriters, progresiones armónicas para compositores de canciones, donde te encontrarás una ingente cantidad de progresiones armónicas con multitud de ejemplos de canciones que las han utilizado para que te den ideas a la hora de componer tus canciones. Séptima categoría, libros que hablan sobre letras de canciones. Hay bastantes libros en el mercado, incluso en castellano, que te van a enseñar cómo escribir de forma atractiva y desarrollar las historias de forma concluyente en tus propias canciones. Pero yo en su momento me topé con esta pequeña maravilla escrita por Sheila Davis, The Songwriter's Idea Book, donde en su interior te enseña pues cómo crear una letra de cero, cómo encontrar la historia, de qué hablar, cómo crear los personajes, cómo crear mapas mentales, cómo desarrollar las historias. En definitiva, fue un libro que en su momento me ayudó bastante a entender cómo se escribían las letras de las canciones y seguro que a ti también te puede ayudar. Está en inglés, no sé si hay una edición en castellano. Octava categoría, nos acercamos al final. Le toca el turno a los Real Book o Fake Book o como le quieran llamar. No sé si conoces muy bien este concepto, te lo explico muy brevemente. Un Real Book es un libro con un elevado compendio de guiones de canciones en multitud de estilos. Concretamente, este pues tiene 1200 canciones que son muy útiles para dos actividades. Aquí te muestro otro libro de ejemplo también con 1200 canciones, The Ultimate Fake Book. Son muy útiles para tocar en directo, puesto que una banda, por ejemplo un cuarteto, teclado, guitarra, bajo y batería, con este guión, con el guión de una canción, si son profesionales y tienen experiencia, sabrán perfectamente qué tocar y cómo tocar en todo momento. De Real Books o de Fake Books hay de todos los estilos musicales, por ejemplo este de Broadway, pero hay de blues, hay de salsa, hay de bossa nova, hay de pop rock, hay de rock tan solo, hay de pop solo, etc. La segunda de los motivos atractivos de tener los Real Books es el análisis, puesto que los guiones, como puedes ver aquí, son melodías con los acordes base, y esto nos va a permitir realizar análisis armónico, identificar los grados según la tonalidad, y análisis melódico viendo cuáles son las relaciones melodía-armonía en cada una de las canciones. Imprescindible tener una buena colección de Real Books con los guiones pertinentes. Novena y última categoría, ya terminamos. Libros de música que no hablan de música. Bueno, sí que hablan de música, pero no del mismo modo como se hablaba en los anteriores libros que te he mostrado en este vídeo. Son libros que nos hablan de historia, de grupos, de estilos, de cómo escuchar la música, destinados básicamente a personas sin conocimientos musicales, pero perfectamente válidos para estudiantes de música y profesionales. Por ejemplo, si te gusta el jazz, este libro es imprescindible. El Jazz de Ricard Gilly. Es un libro que aborda la historia del jazz desde sus orígenes hasta la actualidad. Es un libro que concretamente está un poco hecho polvo, ya tiene muchos años, pero existe una edición más actual. Más o menos por los mismos derroteros van estos 4 volúmenes de la historia de la música rock del escritor Jordi Sierra y Fabra. Por desgracia, estos libros ya están descatalogados. Quizá los encuentres de segunda mano. En su momento me ayudaron muchísimo a descubrir artistas y grupos y a descubrir las distintas sonoridades que tenía cada época de la música pop y rock. Aborda desde los inicios del rock and roll a mediados de los años 50 hasta principio de los años 80, no más. Esta auténtica maravilla del compositor clásico Aaron Copland, americano. ¿Cómo escuchar la música? El título puede parecer un poco absurdo, pero está enfocado básicamente a personas sin conocimientos musicales y se plantea cómo afrontar una audición según la obra que esté sonando. Aborda la historia de la música desde la música antigua, el barroco, la música romántica y la música no tonal. ¿Cómo debe afrontar un oyente según lo que esté escuchando? Muy interesante y de una lectura muy atractiva, de verdad. From Blues
to Rock. Nos hace un repaso de cómo evolucionó el blues hasta convertirse en todo un gran estilo como es el rock and roll y el rock posteriormente. Y para terminar, un auténtico latrillo literario, la historia de nuestra música, de la música occidental. Este libro de un montón de páginas, 1400 páginas, hace un repaso a toda la historia de la música, es muy gráfico y muy ilustrativo, desde la más antigüedad hasta la música más actual. Muy recomendable. En mi biblioteca hay muchos más, pero los que te he mostrado me parecen suficientemente significativos en cada una de las disciplinas de la música para que, en la medida que puedas, te hagas con ellos y te ayuden a crecer musicalmente. De momento, por aquí te dejo este vídeo que seguro te hará crecer musicalmente. Hasta el próximo vídeo.